buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Qué bendición contar con su presencia una vez más en esta noche. Día jueves, culto de familia, y de verdad saludarle, bendecirle. Nosotros somos Iglesia de Cristo, Ciudad de Refugio, Ministerio Ebenecer Puriscal, Costa Rica, y desde acá les enviamos un cordial saludo, una bendición, y esperando en el Señor que usted se encuentre muy bien, y de verdad agradecerle porque en cada momento usted está aquí para escuchar la palabra del Señor, para aprender cada día más y más del Señor, y por eso es que le bendecimos y por eso es que oramos. Y de verdad en esta noche estamos muy contentos, muy agradecidos. Bueno, poco a poco vemos que ya el Señor va estableciendo un camino, va estableciendo una ruta, y esperamos prontamente, de verdad, ahora sí, que nos podamos ver presencialmente allá en la iglesia. No le tengo fecha, pero sí le puedo decir que ya estamos orando para ver qué día es que vamos a volver a los cultos presenciales. Así que desde ya les anunciamos para que se prepare cada uno de ustedes, para que volvamos a la casa del Señor, para que volvamos a alabar al Señor en la casa. Pero por mientras, ahorita continuamos en cada uno de nuestros hogares, cuidándonos cada uno, porque todavía no significa que la pandemia haya acabado. Más bien, mucho más tenemos que cuidarnos, mucho más en este tiempo. Así que bueno, esperamos que esta noche, y yo creo que va a ser así, sea de gran bendición para su vida. ¿Y qué le parece si comenzamos a orar y ponemos esta palabra del Señor en sus manos, para que el Señor nos hable, para que el Señor en esta noche podamos ser edificados, podamos ser completamente bendecidos, restaurados? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, hemos visto tu mano poderosa. Padre, gracias porque tú nos has guardado, tú has protegido nuestros hogares, has protegido nuestras familias, Señor, porque en nuestra casa, Señor, no ha faltado el pan, Señor. Padre, es por eso, Señor, que hoy te damos gracias, que elevamos, Señor, esta oración de alabanza hacia ti, Señor. Padre, porque en nuestro corazón, Señor, hay un agradecimiento, Señor. Padre, hay una alabanza, Señor, hay una gratitud por lo que tú has hecho con nosotros, porque hemos visto tu mano poderosa. Padre, oramos, Señor, y bendecimos, Señor, cada familia, cada hogar aquí representado. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu bendición, tu cobertura sobre ellos, Señor. Desde acá les bendecimos, Señor. Desde acá enviamos palabras de bendición, Señor, sobre cada matrimonio, Señor, sobre cada familia, Señor, que hoy en día nos están mirando. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, que esta noche, Señor, una unción, Señor, una unción profética, Señor, una unción evangelística, Señor, una unción pastoral, magistral, Señor, una unción apostólica, Señor, sea en medio nuestro, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, hoy es un día, un culto de familia, en el cual nos reunimos todos para ser edificados a nivel de la familia. Siempre y conforme le he venido enseñando, la familia se convierte en un punto clave en estos tiempos finales. Estamos en los tiempos finales y la familia dentro de un escenario escatológico es un punto clave. ¿Un punto clave para qué? Para poder edificar. Un punto clave para que podamos avanzar, para que día a día podamos ver la mano poderosa del Señor en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra familia. Amén. Así que yo voy a invitarle en esta noche a que busquemos en la palabra del Señor, que usted pueda buscar en su Biblia. Puede ser digital, puede ser a materia de papel, pero que usted lo busque, y que usted busque en su Biblia Joel, el libro de Joel, capítulo 1, versículo 1. Aquí vamos a encontrar un pasaje que nos va a hablar de la familia. Joel, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 4, y leo para ustedes, y dice así: palabra de Jehová que vino Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto conoceréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón,
y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el del revoltón había quedado. Ve qué interesante, porque definitivamente el propósito del Señor para nuestras vidas es que cosechemos en abundancia. Y este término abundancia no solo se refiere a dinero. Yo se lo he enseñado varias veces que cuando hablamos de abundancia lo hablamos integralmente. Yo sé que muchas veces en otros ministerios, otros pastores, otros ministros utilizan el término abundancia para hablar nada más de plata. Pero yo no le quiero hablar no solamente de plata. Yo quiero hablarle de la abundancia que habla la palabra del Señor. Entonces, definitivamente, el propósito del Señor es que para nuestras vidas cosechemos abundantemente. No solamente nos pide que cumplamos con el propósito de la siembra y la cosecha. Es decir, que sembramos en abundancia para cosechar en abundancia. Vea qué importante, porque si nos vamos a la palabra del Señor, en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, y tal vez vamos a leerlo, dice así: y el que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Vea qué importante, porque si leemos lo que dice en 2 Corintios 9:10, dice que la semilla la da Dios para el que siembra. O sea, la semilla el Señor no se la va a dar a cualquier persona. Solamente el Señor le va a dar la semilla para el que siembra, porque vea lo que dice ahí en el 10, dice: y el que suministra semilla al sembrador. O sea, primeramente tuvo que haber una acción. ¿Cuál era la acción? El sembrar. Igual, cuando uno habla de la siembra y la cosecha, también ocurre igual con el término de la abundancia. Muchos lo utilizan nada más para hablar de dinero, y le vuelvo a recalcar, yo no vine nada más a hablarle de dinero en esta noche. Y más que ese es un tema de familia, que se ha utilizado, yo lo entiendo, tal vez que usted me diga: pastor, es que se ha utilizado muchas veces, tal vez a mal, digamos, casi para decir, a ver, que si yo no siembro, no voy a cosechar. Sí, pero cuando habla la Biblia de la siembra y la cosecha, lo está hablando integralmente. Igualmente en este caso dice: y el Dios mismo le suministrará semilla al sembrador. O sea que primeramente en mí y en usted tuvo que haber una acción de sembrar. Pero si no estamos hablando de dinero, entonces, ¿qué es lo que me quiere decir la palabra del Señor? Dice: y él suministrará semilla al sembrador y pan para su alimento. Suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Vea que ahí en ningún momento se está hablando de dinero. Se está hablando de que el Señor va a suplir todas las cosas. Aquí se está hablando de ¿qué? Que solamente nos pide que cumplamos el principio de la siembra y la cosecha. Es decir, que sembremos en abundancia para cosechar en abundancia. Ahora, tenemos que tener en claro dos cosas. Número uno, la semilla la da Dios, pero para el que siembra. En el pasaje de Joel, que leíamos ahora, que hemos citado, nos muestra a Dios que Él ha declarado la palabra contra su pueblo a causa de la desobediencia. Por eso le digo que cuando hablamos de siembra y cosecha, no precisamente nada más estamos hablando de un tema de dinero, un tema de plata, un tema económico. Estamos hablando de un tema integral. Y ahora aquí en el pasaje de Joel encontramos cómo Dios ha declarado la palabra contra su pueblo a causa de la desobediencia. ¿Y por qué cito esto de la siembra y la cosecha? Porque muchas veces vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar una consecuencia. Qué importante eso. Entonces, Israel ha provocado la ira de Dios.
Y por tanto hay 4 generaciones, decía el libro de Joel, que van a sufrir consecuencias. Ve qué importante, porque cuando hablamos de siembra y cosecha, usted dirá, bueno, lo que sembró una persona, eso va a cosechar. El asunto es que en lo espiritual no solo va a cosechar lo que se sembró la persona, sino que aquí encontramos un claro ejemplo, y ahorita vamos a ver varios ejemplos en la Biblia, de cuando se siembra y quién va a cosechar esa siembra. Porque aquí hay 4 generaciones que llegaron a cosechar lo que se sembró. ¿Qué se sembró? Desobediencia. Entonces, durante 4 generaciones, dice el libro de Israel, el libro de Joel, que Israel vino y sufrió la consecuencia. Ahora, Israel provocó la ira del Señor y literalmente habla que los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos van a cosechar aquella desobediencia por el cual se sembró. Y eso es muy importante hoy que estamos hablando de familia. Tienes que saber y entender este tema. Y hay que tener revelación. Que muchas veces hacemos actos o muchas veces desobedecemos al Señor sin pensar las consecuencias que eso vaya a tener en el futuro. El Señor viene y nos da una semilla. Y una semilla, como le digo, no solo es dinero. Lo menciono bastante porque se ha mencionado muchas veces, se ha mal utilizado esta palabra. Pero no solo es dinero. Una semilla puede ser un acto de obediencia. Y si uno viene como padre de familia, como encargado, y le es obediente al Señor, y viene uno y el Señor le dice algo, y uno viene y obedece al Señor, téngalo por seguro que eso va a tener una repercusión. O sea, uno va a tener una cosecha de una siembra. No solo, como lo vuelvo a decir, es dinero, sino pues si uno fue obediente, uno va a cosechar obediencia. ¿En quién? En nuestros hijos. Pues aquí literalmente nos habla que los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos iban a recibir una consecuencia. Literalmente la escritura me dice en el libro de Éxodo, y tal vez busquemos el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 7, dice que el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente, vea qué importante, al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea que el pasaje de Joel no es un pasaje aislado, que si ya encontramos aquí en el libro de Éxodo también, y así lo leemos, que hasta la 4ª generación dice que el Señor castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Por eso le vuelvo a decir, padre de familia que nos está viendo, y gloria a Dios porque nos está mirando en esta noche, tenga mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? De qué acciones tomamos. Porque esas acciones que tomemos ahorita van a tener repercusión hasta la 3ª y 4ª generación. Y aquí encontramos un vivo ejemplo de una repercusión grave. Algo que el Señor viene y castiga. Debido a la desobediencia no habrá rendimiento en la cosecha. Ve qué importante eso. Ahorita la gente se está preguntando, mire, ¿por qué tal familia yo la veo tan bendecida? ¿Y por qué mi familia tal vez no está en ese grado de bendición? ¿Por qué? Prácticamente la pregunta es, ¿por qué yo no estoy cosechando como está cosechando esta familia? Porque ahorita deberíamos de estar todos cosechando, cosas muy lindas en el Señor con base en lo que sembramos. Oiga lo que le estoy diciendo. En caso de la desobediencia, no habrá rendimiento en la cosecha. Y ahí sí, le digo, el tema de la cosecha es un tema integral. Puede ser que una persona, una familia, un hogar, por un tema de desobediencia, no haya rendimiento en la cosecha. Y como bien lo hemos aclarado, la cosecha es integral, también va la parte económica. Y puede ser, como le vuelvo a decir, que alguien ahorita, por un tema de desobediencia, hasta esté sufriendo en la parte económica. Y por tanto no habrá semilla que sembrar en el futuro. ¿Por qué? Porque de la cosecha misma, tal vez los que hemos tenido la oportunidad de ir un ratito y sembrar en el campo, o los que hemos tenido la oportunidad de tener familiares que han sido agricultores, usted sabe que de la cosecha
es que se vuelve a tomar la semilla para después ir y volver a sembrar. Entonces, si no hay rendimiento en la cosecha, ¿cómo vamos a tener semilla después para sembrar? Vea qué importante. Alguien se preguntará diciendo, entonces Dios no es amor, porque Dios castiga, porque hemos leído dos pasajes en los cuales el Señor castigó al pueblo, a su pueblo, y hasta la tercera y cuarta generación, o sea, hasta los bisnietos fue castigado. Y entonces cualquiera dirá, pero pastor, Dios no es amor. Tenemos que entender que Dios es justo, eso sí está bien claro, y no hay maldad en sus acciones. Siempre somos nosotros los seres humanos los que provocamos estas acciones. Y esas consecuencias negativas para nuestras vidas a causa del pecado. No es que Dios no sea amor, no es que Dios no sea un Dios justo, o un Dios injusto. No. Dios es un Dios justo. Pero Dios va a actuar conforme a nuestras acciones, conforme a nuestras decisiones, conforme a las decisiones que estamos tomando hoy en día, es que Dios va a actuar, porque hay un principio de siembra y cosecha. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si cosechamos o si sembramos desobediencia, ¿qué vamos a cosechar? Y ahí viene un tema, y llevémoslo a la práctica. Hay padres de familia que tal vez vienen y dicen, mire, pastor, es que mi hijo, vieras qué desobediente que es. Ahí yo le invito más bien ahora que usted vaya y se analice como padre de familia, como madre de familia, a ver si le estamos siendo obedientes al Señor. Porque el reflejo del hijo es consecuencia de algo que ocurrió en el pasado, que ahorita se está cosechando en el hijo. Porque, la Biblia es muy clara. Lo que hizo el papá va a repercutir. Ahora, puede ser que no sea solo usted. Bueno, sus generaciones, analice sus generaciones, qué tan obedientes fueron al Señor. Y ahora al final vamos a hablar qué es lo que va a ocurrir. Porque, no le he dicho el tema que estamos compartiendo hoy, pero el tema se llama la restauración de los años perdidos. Porque algunos se preguntarán ahorita, ¿y ahora qué hago? Yo estoy viendo que mi casa está mal. Yo estoy viendo que mi matrimonio está mal. Yo estoy viendo que mis hijos están siendo desobedientes. Pero ¿qué hago, pastor? Ya, espéreme un momentico. Ya casi vamos a llegar ahí. Apenas estamos iniciando. Pero yo sí tengo que decirle que las acciones van a tener una consecuencia. Que nada ocurre porque ocurrió así como prácticamente de la noche a la mañana y ocurrió. No, todo ocurre consecuencia de. Bueno o malo ocurre consecuencia de. Lo otro, y repito, el objetivo del Señor es darnos una cosecha abundante, integralmente. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que Él quiere vernos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando digo que el Señor quiere darnos una cosecha abundante, lo estoy diciendo integral. O sea, que el Señor quiere vernos prosperados en todas las áreas, llámese espiritual, llámese material, tanto que el Señor así es como lo desea, el Señor es como lo visualiza. Dios quiere que cosechemos frutos. Si Dios es el que nos da la semilla, vea qué importante, Dios es el que nos va a dar la semilla, Dios quiere que cosechemos frutos. Es decir, frutos espirituales y frutos materiales. Porque Dios sí es bueno, y Dios es más que bueno con nosotros. Dios siempre nos va a dar frutos. Y es interesante porque cuando uno comparte esta palabra y cuando uno la estudia y uno ve el grado de profundidad que tiene el tema de la siembra y la cosecha, porque como le digo casi siempre cuando se habla de siembra y de cosecha, lo llevamos a un plano natural, material, económico, hay que entender esta palabra. El tema de la siembra y la cosecha y que Dios está restaurando los años perdidos ahorita en este tiempo es que tenemos que saber que estamos sembrando, porque Dios da la semilla. Dios es el que nos dice, mire, hagamos esto, hagamos lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el Señor está viendo desde el punto de vista de nuestra obediencia o bien nuestra desobediencia. Ahora, hablemos un poquito de esa cuarta generación.
yo quiero que analicemos un poquito esa cuarta generación. ¿Por qué? Porque en esa cuarta generación puede ser que sea usted. O bien usted esté tomando una decisión ahorita que estás afectando tu cuarta generación. Veamos las consecuencias de este pasaje de Joel, por lo menos en dos escenarios. Primero veamos cómo la maldad de los padres puede traer consecuencias nefastas a los desobedientes. Por ello yo quiero que tomemos nota de algo extraordinario. En algunos siervos de Dios, figuras de la Biblia, que nos dejan la enseñanza que impacta nuestra vida y por supuesto la vida de todos los que nos están viendo. Yo quiero que tomemos nota y vamos a ver primeramente un ejemplo de David. David es la cuarta generación. David comienza en los lomos de Booz, cuando éste se casa con Ruth, la moabita, y de allí nace Obed. Obed significa siervo, vea qué interesante. Vamos a poner un ejemplo en David, cómo es que David llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, un ejemplo bíblico, y vea cómo de generación en generación llegamos hasta David, porque David es una cuarta generación. Entonces, David comienza en los lomos de Booz, o sea, era su tatarabuelo. Cuando se casa con Ruth, la moabita, de allí nace Obed. Vea qué interesante. Y Obed significa siervo, sirviente, el que sirve. Obed engendra a Isaí, cuyo nombre viene de una raíz que significa el que sobresale, el destacado, el espectacular. Y de ahí nace David, que ya es la cuarta generación, cuyo nombre significa el amado. O sea, bien podría entenderse que David sería, oiga, según las generaciones, según lo que se sembró en las generaciones, entonces vamos a ver qué podría significar David. Si agrupamos todo, ¿desde a dónde? Desde Booz. Entonces podríamos decir que David es siervo, que David es destacado, que David es sobresaliente, a quien el Señor amaría tanto para hacerlo rey de Israel. Vea cómo todo concuerda. Si usted agarra vea, nada más el significado del nombre, oiga qué importante, nada más el significado del nombre, desde el tatarabuelo, desde el abuelo, desde el papá, hasta llegar a David, ¿qué encontramos? Encontramos todas las características generacionales. No el significado de David, porque ya dijimos lo que significa David, pero si agarramos entonces David, ¿sería siervo? ¿Fue siervo David? Claro que sí. ¿Fue David destacado? Con toda razón. ¿Fue David sobresaliente? Sí, también. A quien el Señor amaría tanto, vea, que fue tan sobresaliente que el Señor lo amaría tanto para ponerlo como rey de su pueblo. Y eso es sumamente importante. Ahora, esa es la importancia del pasaje bíblico de Joel. Ahora busquemos el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice así: y brotará un retoño del tronco de Isaí. Mira qué interesante. Y un vástago de las raíces dará fruto. Según me estoy leyendo en la versión Las Américas. Aquí está claro que la raíz, oiga, otra vez, la cuarta generación, porque voy a leerlo de nuevo para poderlo explicar bien. Dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí. Un retoño del tronco de Isaí. O sea, casi me está diciendo un renuevo. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Entonces, está claro. Número 1, la raíz, el tronco, el vástago y el retoño. Es decir, 4 generaciones otra vez. En relación a este pasaje, busquemos otro ejemplo bíblico. Porque yo siempre le he dicho, la palabra tiene que estar bien documentada en la Biblia. No es alguna teoría humana. Entonces, vamos a otro ejemplo bíblico. Veamos a Moisés, que tanto hemos predicado en este tiempo de Moisés. Entonces, escudriñemos un poquito el origen genealógico de Moisés. Leví, el patriarca, engendra a Coab. Luego Coab engendra a Arán. Este engendra a Moisés.
Por su vez, Leví también es una cuarta generación que viene desde la raíz de un gran siervo llamado Abraham. Entonces aquí vemos, a ver, vamos por partes. Entonces, Abraham está de primero, después está Isaac, después está Jacob y después está Leví. Si ponemos atención, entonces, tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Toda obra de maldad que cometamos va a tener repercusiones, va a tener consecuencias, más allá incluso de nuestra muerte física. Aquí importante eso, tocará nuestra descendencia hasta la cuarta generación. Tomemos entonces debida nota, o sea que yo quiero que en esta noche usted esté anotando de esto y que no desagrademos al Señor con todo nuestro caminar. Vamos a ver, usted y yo no podemos desagradar al Señor con nuestro caminar, porque vamos a tener consecuencias. Y le vuelvo a decir, puede ser que usted sea fruto de una consecuencia. Y si usted ha pasado su vida y usted dice, ¿cómo salgo de eso? ¿Por qué vas a querer sembrar eso sobre los demás? Sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Si usted ya lo está viviendo. Yo le puse dos ejemplos maravillosos, que es lo que uno pensaría siempre que va a vivir todo hogar. El ejemplo de David y su familia, el ejemplo de Moisés, gloria al Señor por eso. Ahí escuchamos dos ejemplos lindos, pero también se dan otro ejemplo. Ahora veamos un ejemplo de maldad en 4 generaciones, bíblicamente. Aquí no estamos hablando de nadie, sino estamos hablando de la Biblia. Tomemos como ejemplo alguien que representa la maldad terrible en la Biblia. O sea, un personaje así, bien funesto. Hablemos de Herodes. Herodes el Grande. Que Herodes es la raíz. Entonces, Herodes es quien ordena la matanza de los niños en tiempo de Jesús. Cuando Jesús nace, Herodes ordena la matanza de los niños y eso está en Mateo 2, si no me equivoco, 2:16. No lo voy a leer, usted lo apunta. Es decir, que es prototipo de un anticristo. Porque si cuando nació Jesús ordena la matanza de los niños, es un prototipo. O sea, ahí tenemos una figura de un anticristo, ¿no? Pero vea qué interesante. A este sigue su hijo, Herodes. El otro Herodes, el hijo, el que ordenó la muerte violenta de Juan el Bautista. Y a quien el Señor Jesús lo llamó también la zorra. Vea qué importante, y eso lo encontramos en Lucas 13:32. Entonces, el papá vino y ordenó la matanza de los niños, figura de anticristo. 2, encontramos a su hijo, quien ordenó la muerte violenta de Juan el Bautista, a quien Jesús le llamó también la zorra. Luego reinó provisionalmente durante 7 años un rey perverso, que es Herodes Agripa I, quien mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Vea qué importante, oiga las generaciones, vamos por la tercera generación, y eso está en Hechos 12:2. Luego apresó a Pedro, este mismo Agripa I, con el objetivo de matarle. No tuvo éxito porque el Señor rescató a Pedro, enviando un ángel a la cárcel. Al final este rey malvado murió comido por los gusanos, y eso está en Hechos 23. Después viene, vea qué interesante, porque entonces ahora sí, lo que hizo el papá va a tener repercusión en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Entonces vamos a hablar del bisnieto. ¿Se recuerda? Del que ordenó la matanza de los niños. ¿Quién era? Entonces, vino Herodes de 4ª generación, o sea, Agripa II. Y eso está en Hechos 25:13. ¿Qué le parece estas 4 generaciones? Vea que 4 generaciones más malvadas. Generaciones que diríamos perversas. Vemos a un padre matando a los niños cuando Jesús nace. Vemos a su hijo matando de forma violenta a Juan el Bautista. Después encontramos a su nieto
persiguiendo a Pedro, tratándolo de matar, y llegamos a Agripa segundo, Herodes Agripa segundo, y aquí no tenemos mayores detalles de Agripa segundo, y de hecho la Biblia solo presenta un detalle importante, que es que rechazó el mensaje de salvación que le presentó Pablo. Suficiente razón, podríamos decir, como para deducir que definitivamente estaba acompañado de su bisabuelo, su abuelo y su padre allá en el infierno. ¿Por qué? Porque él totalmente desaprovechó esa oportunidad. Entonces, este es un ejemplo vivo de maldad, de 4 generaciones de maldad. Bueno, como ya el tiempo nos abarca explicando este tema de las 4 generaciones, la razón es que lo que la oruga comió, el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Expliquemos un poquito ese pasaje, porque ahí nos está hablando de 4 generaciones. La oruga, el saltón y el revoltón y la langosta son 4 etapas. La oruga, el saltón y el revoltón, la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta son 4 etapas de metamorfosis. En la langosta, naturalmente, vea qué importante, porque aquí se refiere específicamente a la langosta marina, sino al devorador llamado langosta. O sea, no se está refiriendo a 4 tipos de animalitos, ¿no? Se está refiriendo meramente a la langosta, que ataca cosechas como plaga, y que parte de sus funciones es arruinar las cosechas y la misma supervivencia de la población. Entonces, podríamos decir que esta langosta es bien dañina, porque está demostrado que cuando han llegado plagas de langosta, llegan a afectar o infectar las aguas, y esto llega hasta ocasionar epidemias y enfermedades. Y está demostrado con una enfermedad que se llama, y eso ya es historia, el cólera morbo. Fue una enfermedad que fue desatada por una plaga de langostas. Vean lo malo que es este insecto. La oruga taladra con sus mandíbulas los tallos del maíz, produciendo, miren, numerosos daños. La oruga mide alrededor de 4 centímetros y pasa el invierno en el interior de las cañas del maíz, donde forma totalmente su población. Ve que interesante, porque las mariposas de la oruga, y tal vez la gente dirá, ay, pero es que es una oruga, pastor, de ahí salen las mariposas, aparecen en primavera depositando los huevos sobre las vainas de las hojas. Pero el pasaje de Joel, la oruga, vea que importante, porque es que hay que estudiar la palabra del Señor. La oruga viene del hebreo Hasán, de una raíz del lenguaje que no se usa, sino que significa devorador. ¿Qué significa langosta? Siempre en estas 4 figuras es una metamorfosis, es lo que le quiero decir que sufre la langosta. O sea, está hablando de la misma langosta en 4 facetas. No es que está hablando de animalitos diferentes, porque usted dice, qué raro, ¿qué fue lo que se comió la oruga? Si la oruga llega a ser una mariposa, no, es que está hablando de la misma langosta. Luego tenemos el revoltón, que viene del hebreo yekek, que significa raíz del lenguaje, lamer, devorar, y que significa langosta joven. Vea qué importante, es la misma langosta, nada más que en un periodo joven. Y finalmente tenemos lo que lleva la langosta en la etapa de la madurez, que significa en el hebreo devorador, devastar y totalmente destruir. Vemos cómo la Biblia nos presenta 4 etapas de la langosta, desde su estado de larva, o sea, desde el inicio hasta la madurez de la langosta. En esas etapas se está representado la forma como el Señor irá castigando la maldad en 4 generaciones. Por eso es que está así representado. No es que son animalitos diferentes. Pero vean, qué importante, y termino con esto. Las 4 etapas para nuestra vida. Porque usted dirá, sí, pastor, ya me mostró que tengo que ser obediente, porque si soy desobediente, llego a afectar mis generaciones. Pero pastor, ¿qué pasa que si yo tengo consecuencias de mis generaciones pasadas?
¿Y cómo lo soluciono, pastor? Si ahorita tal vez hasta mis hijos están siendo afectados porque también mi abuelito, hasta mis mismos padres fueron desobedientes al Señor, pastor. Deme ahora sí la respuesta. Aquí termino con esto y ponga mucha atención porque aquí prácticamente está el mensaje de esta noche. El mensaje para la familia. O sea que Dios no quiere, óigalo muy bien, que usted siga viviendo consecuencias, pero también muy importante de que nos analicemos en esta noche que cada acción que vayamos a tomar está afectando positiva o negativamente nuestras generaciones. Entonces, un hombre tiene 4 etapas básicas en su vida. La primera etapa se llama la infancia y la niñez, que se extiende hasta los 10 años. La segunda es la pubertad, adolescencia y juventud, que está alcanzada hasta los 21 años. Y la tercera fase es la parte del adulto y la vejez. Y todas estas aplicaciones a nivel humano nos está diciendo que tenemos que ponernos a ver cómo es el tema de la langosta. ¿Cómo es que la langosta va a atacar sucesivamente esas 4 etapas? La etapa de niñez, la etapa de juventud, la etapa de adultez y la etapa de final de ancianidad, ¿no? Entonces, está claro que el ser humano puede ser atacado en cada una de esas etapas. Ahora, ve qué importante porque viene una promesa de parte del Señor. Y es una promesa hermosa. Y también está relatada en el libro de Joel. Busquemos el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23 al 26. Y yo quiero que usted se tome en esta noche de esta palabra. Que usted haga viva esta palabra en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Porque vea lo que dice. Joel 2, 23 al 26 dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. Por eso venimos hablando mucho de la alegría, del gozo, que no es tiempo de estar triste, dice. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén y gloria al Señor. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Recuerde que Dios quiere darte semilla para que siembre y quiere darte una abundante cosecha. No permita, hermano y hermana, persona que nos está viendo, que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, caigan sobre tu vida. Ni llegue sobre tu descendencia. Si usted quiere bendecir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, entonces, ¿cuál es el primer paso? Acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Número 2, oiga, pasos claves. Primero, aceptar al Señor Jesucristo. Si era pastor, pero yo soy hijo del Señor. Ok. Número 2, le vamos a pedir perdón al Señor y arrepentirnos de todos nuestros pecados y apartarnos de lo que el Señor no le gusta. Amén. Y número 3, vea qué importante, vamos a cuidarnos en nuestro caminar como hijos del Señor, porque hay una promesa de parte del Señor. Lo que le ocurrió a su bisabuelo, lo que le ocurrió a su abuelito, lo que le ocurrió a su padre, no precisamente, dice la palabra del Señor, te tiene que ocurrir a ti, pero hay claves. Tienes que seguir al Señor tu Dios de todo corazón. Y si usted ve que ahorita está llegando la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y le está afectando, y usted dice: es que mi familia se está quebrando, pastor, mis hijos no están siendo obedientes, yo le invito de todo corazón que haga esta oración esta noche y que le pidamos perdón al Señor, tal vez perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos,
porque tal vez en ellos no había un conocimiento, que ahora usted tiene un privilegio de tener un gran conocimiento en este momento de lo que es la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor venga restaurando los años perdidos, para que esta palabra que está en Joel 2:23 se haga vida en tu familia, en tu hogar, donde dice, y yo restituiré los años que comió la langosta. Es una promesa de parte del Señor. No es algo que se le ocurrió al pastor, ni es algo que lo va a hacer humanamente, sino es algo que el Señor te lo está dando. Amén. Así que yo voy a invitarle a que cierre sus ojos ahí donde usted está y oremos. Y le demos gracias al Señor. A ver, y pongamos esta palabra, vida en tu casa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta noche, dándote gracias por tu palabra. Gracias, papá, porque los tiempos de misericordia no se han cerrado. Venimos orando, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y te pedimos perdón. Perdón, Señor, si hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdón, Señor, porque si te hemos ofendido, si hemos sido desobedientes. Mas ahora, Señor, declaramos a los cuatro vientos que nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Padre, y nos apartamos de todo aquello que a ti no te gusta. Papá, igual te pedimos perdón, Padre, por los pecados, tal vez de nuestros pasados, Señor, de nuestras generaciones pasadas, de nuestros padres, Señor, de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos, Señor. Padre, te pedimos perdón por cada acto que se cometió ahí, Señor, pero no queremos que eso toque nuestra familia, que toque nuestro hogar, que toque nuestra vida. Por eso es que hoy nos presentamos delante de tu presencia para pedirte perdón. Y más bien, Señor, que de aquí en adelante, Señor, nuestra casa, Señor, sea como la casa de David, Señor. Padre, que nuestra casa, Señor, Padre, se conozca por las maravillas que de generación en generación tú hiciste, Padre, pero que hoy comience una nueva historia, que hoy cada uno de nosotros comencemos una nueva historia. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a nuestros hijos, bendecimos los hijos de nuestros hijos y aún los hijos de nuestros hijos. Desde ya los bendecimos hasta la cuarta generación. Declaramos sobre ellos, Padre, prosperidad, bienestar, declaramos salud, Señor. Padre, que tú los vas a guardar, que tú los vas a bendecir, que tú vas a hacer de ellos grandes siervos tuyos, grandes hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra en esta noche. Padre, bendecimos cada familia y cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Qué bendición haberte tenido en esta noche aquí con nosotros virtualmente. Y desde ya te invitamos. Recuerde que el domingo es día culto de Santa Cena y es la 7ª Santa Cena virtual y no es casualidad. Yo siempre le dije, hay una revelación en el número 7. Veámoslo el domingo. Yo le invito a que estés con nosotros el domingo en la 7ª Santa Cena virtual. Amén. Por lo demás, que el Señor me lo bendiga. Le esperamos también el día sábado en discipulado. Bendiciones a todos. Muy buenas noches.